área de detección. No hace falta que se paren, ¿vale? Para hacer la medición de fiebre. Veréis que la cámara tiene un diseño diferente, atractivo, ¿vale? El fabricante lo que ha buscado es que tenga la forma de la cara de un oso panda y de esa forma puedas mirar a la cámara cuando entras, porque te llame la atención y te realiza una mejor detección de fiebre, una mejor medición de detección de fiebre. Es que es un osito panda, ¿vale? Con sus dos ojitos, que sería la cámara térmica y la cámara visible. Me seguís viendo, ¿verdad? Sí, correcto. Mira, que cuando pongo comparativas me quiero referir a las comparativas con los sistemas de detección de fiebre de pistola, ¿vale? De fiebre manual, ¿vale? Entonces, ¿qué tienen de negativo? No negativo, sino contraindicaciones las pistolas de fiebre manual, digamos, individuales, con respecto a escenarios como pueden ser, pues, aeropuertos, eventos, estaciones. ¿Qué sucede? Pues que provocas una cola de espera y molestias. La persona que realiza la medición de fiebre corre un riesgo porque está más cerca de una posible persona que está infectada. ¿Vale? No son para un uso a largo plazo, es decir, si en la situación actual hay que instalar una cámara durante un año hasta que la pandemia quede completamente extinguida, pues no es lo mismo tener una cámara simplemente con un software que está monitorizando una persona en control, ¿vale? Que detecta la fiebre, que tener ahí dos personas, o una o dos personas, o tres personas con el sistema de medición de fiebre, ocasionando las molestias que hemos comentado. Y un tema bastante importante, ¿vale? Que es el tema del software. Nuestra cámara ofrece un software gratuito, un software que permite la monitorización en tiempo real de la imagen de la cámara, tanto la visible como la térmica, la visualización de eventos en tiempo real, me refiero a eventos, un exceso de temperatura corporal, y además todos esos datos se van almacenando. Y podemos extraer estadísticas por día de personas que han entrado, qué rango de temperaturas han tenido, si una persona se puede hacer hasta un estudio de salud, si creas una lista con personas que has introducido su cara para que haga también reconocimiento facial, pues podrás obtener un listado del reporte de salud de esa persona. Si esa persona en la semana ha entrado con fiebre, no ha entrado con fiebre, etcétera. Es importante el tener unos datos almacenados por si son necesarios recuperarlos. Cosas que la mayor parte de los sistemas manuales no tienen. Vale. Es una cámara térmica con inteligencia artificial. ¿Qué significa? Bueno, pues que solo realiza la medición de la temperatura en la parte de la cara, en la parte superior de la cara, en la zona de la frente, ¿vale? El algoritmo facial no detectaría el resto de objetos que podría llevar una persona, pues yo que sé, una bebida caliente, etcétera, etcétera. ¿Vale? Medición de temperatura rápida y sin contacto. ¿Qué quiere decir? Porque realiza la medición de temperatura corporal de 16 personas, estos objetos que son personas, en 36 milisegundos, a una distancia de 3 a 5 metros. ¿Me sigues escuchando? ¿Hola? Sí, te escuchamos, te escuchamos. Vale. Sí, te escucha, Perdonad. te escucha, Diego. Es que prefiero chequearlo porque para que no haya problemas. Bueno, y precisión. ¿Qué aporta nuestra cámara? Pues una precisión de menor o igual a 0,3 grados centígrados. ¿Qué supone eso? Pues evidentemente, cuanto mejor la precisión, más real es la temperatura detectada. No es lo mismo tener una cámara que te ofrece una precisión de más o menos 5 grados, como he visto por ahí, más o menos 1, incluso hasta más o menos 2, porque si tú llegas con 36,7 y tienes una cámara que te detecta 1 grado más, pues te estaría dando 2 grados más, te estaría dando ya fiebre. Generalmente el rango de temperatura que se ajusta para detectar fiebre suele ser 37,5. A partir de 37,5 se supondría que una persona está febril, tiene problemas de fiebre. Pero vamos, ese dato es configurable, ¿eh? Ya lo veréis más adelante.
Pues esto simplemente es lo que hemos hablado de la comparativa, es decir, el sistema de medición de fiebre de nuestra cámara ICANN STN5 versus un sistema manual. Pues que es medición de temperatura de 16 personas en 30 milisegundos, mientras que el sistema manual necesita 16 segundos para tomar la temperatura de 16 personas. ¿Vale? Solo se puede hacer una sola persona, mientras que nosotros 16. Detección continua, dinámica y en tiempo real. Es decir, que no hay que parar a nadie para tomarle la temperatura. Las personas van pasando y si no hay ningún evento de exceso de temperatura, no hay que molestar a nadie ni pararle. Bueno, pues un poco lo que hemos hablado. ¿Vale? Características. ¿Vale? Biespectro. Pues es una cámara que tiene dos módulos, uno analógico, de vídeo estándar, de modo de 4 megapíxeles, y otro módulo visible infrarrojo, ¿vale? Que es el que realiza la captura de imágenes. La visualización de la temperatura, lo veis que también aparece en el cuadrito verde, tanto en el módulo térmico como en el módulo visible. En el módulo visible también aparece la imagen de la captura de la temperatura corporal. El módulo térmico tiene una resolución de 400x300, que es muy buena resolución para un módulo térmico, ¿vale? De estas características, y tiene una sensibilidad de 4000 milikelvin. Si no tenéis experiencia con las cámaras térmicas, uno de los parámetros que determinan la calidad de una cámara o del sensor térmico que lleva esta cámara son los milikelvin. Los dispositivos con una sensibilidad térmica más elevada pueden detectar diferencias de temperatura más pequeñas, ofrecer una imagen más precisa, una toma de temperatura más precisa. Si se mide en milikelvin, y cuanto menor sea la cifra de milikelvin de una cámara, mayor será su sensibilidad. Es un baremo, bueno, pues para que sepáis un poco de referencia cuando se hablan de los MK, que son kelvins. Tiene una precisión, como hemos hablado, de menor o igual a 0,3 grados. Tiene WDR. El WDR lo que nos aporta es que si la cámara está mirando hacia una ventana o hacia una puerta que entra mucha luminosidad, que veremos la imagen posterior muy luminosa, pero lo que es la cara de la persona, el rostro de la persona lo veríamos oscurecido. Bueno, pues el WDR es simplemente la conversación de un contraluz fuerte. Eso es algo que ya conocéis de las cámaras IP, el WDR. Trabaja en conversiones H265, H264 y MJPEG, son BIF. Veréis más adelante que incluso con BIF, metiendo la cámara, se puede agregar a cualquier NVR software, y el stream que manda la cámara, incluso hasta por BIF, viene con la cara de la persona y el cuadradito con la temperatura. El algoritmo de detección térmico está integrado en la propia cámara, no está en otro lado. Se puede generar una alarma por sobretemperatura, y con la imagen con la alarma de sobretemperatura, la cámara tiene dos salidas de alarma. Estas dos salidas de alarma se pueden ajustar para, bueno, se pueden usar, son relés, son contacto seco para activar un altavoz, una sirena, bueno, una luz, lo que vosotros, el cliente final que crea conveniente. ¿Una preguntita? ¿Alguna pregunta? No, en principio está todo claro. Vale, perfecto. Bueno, el software, ¿vale? Lo que os he comentado, el software que se llama CMS, es un software gratuito, ¿vale? Y además tiene un algoritmo de aprendizaje. Y hay versión para Windows y versión para Mac, ¿vale? Porque esto mucha gente lo pide, versiones de Windows y de Mac. La versión de Mac la estamos probando, ¿vale? En principio funciona exactamente que la de Windows, y la está probando un compañero que tiene portátil Mac porque nos llegó la semana pasada. Esto, bueno, pues a muchos clientes no sé si os pasará cuando vais ofreciendo soluciones de NVR, sus cámaras normales o de software, pues os piden siempre hay un cliente que es usuario Mac y os pide la aplicación para Mac. El software de desarrollo propio de nuestro fabricante, es actualizable, gratuito, como os he comentado, y aquí os comento lo que habéis hecho anteriormente, es decir, la cámara procesa 16 caras en 30 milisegundos, pero puede procesar hasta 45 caras por segundo. Yo me lo tengo que creer, ¿vale? Es un baremo que me tengo que creer. Lo que pasa que, bueno, en las instalaciones que hemos hecho reales no he conseguido que hubiera en estos momentos 45 personas por segundo, porque estaban prácticamente vacías las oficinas. Pero bueno,
Es un baremo que nos tenemos que creer porque es un fabricante experimentado que lleva instalando estas cámaras y mejorándolas desde el 2018. Bueno, stream de temperatura con stream de vídeo con temperatura impresa, que lo hemos visto. Pantalla emergente con temperatura alta. ¿Vale? Aparece un mensajito, lo enseño luego, aparece un mensaje, un pop-up en el software en el que aparece la imagen de la persona con la temperatura y un mensaje de sonido, ¿vale? Que te dice la temperatura del corporal detectada. El software, no lo he dicho, está en español ya, está en español, con lo cual este mensaje también que aparece de audio, creo que en la demo lo tengo en inglés, pero bueno, que sepáis que ya lo hace en español, te dice alarma, detección de temperatura excesiva, temperatura excedida, temperatura detectada 41,5 grados, ¿vale? Ya lo dice en español para que la persona que esté en un centro de control mire. Big Data, lo que os he comentado antes, permite extraer un montón de ficheros de generación de salud, informes estadísticos, etcétera, análisis según edad, sexo, y tenemos también app con notificación push, ¿vale? Eso es importante porque a veces nos han dicho, oye, el vigilante no va a estar ahora en la sala de control, va a hacer una ronda, pero va a llevar el móvil, pues si alguien cede con temperatura. Bueno, pues sí, no hay problema. El software lo que hace es se conecta al CMS, ¿vale? Se le da la dirección del ordenador donde está instalado el software y se comunica como un cliente más con el CMS y recibe los eventos de alta temperatura. Y acabamos de recibir el lunes una versión del software con la versión para detección de mascarillas. No lo hemos probado. Tengo que probarlo, no lo he probado. ¿Qué significa esto? Pues que además de detectar la temperatura, si tu temperatura es correcta o tu temperatura es elevada, ¿qué sucede? Que también detecta si no llevas mascarilla, ¿vale? Porque parece ser que en algunos sitios el uso de mascarillas en empresas, o en este caso el transporte público, va a ser obligatorio. Si tu temperatura es correcta, pero no llevas mascarilla, también dará una alarma, ¿vale? Está en 14 idiomas el software y es libre, o sea, podemos suministrar los SDKs, tanto de la cámara como todo, para integraciones o desarrollo de terceros que os lo pidan. Vale. ¿Cuál es la estructura de la instalación de la cámara? Pues del sistema de medición de fiebre, cámara, más Blackbody, más el software y luego una serie de soportes. Soportes pueden ser de pared, de techo o incluso se puede montar sobre trípode, ¿vale? Como se puede, con esta versatilidad de diferentes montajes se puede montar en amplios escenarios. Es una solución muy madura, quiero decir que el fabricante no ha cogido como otros fabricantes el hilo de esta epidemia y a partir de ahí ha empezado a modificar cámaras que eran pues cámaras de detección de fumadores, cámaras de detección de incendios. Han hecho una adaptación rápida para poder detectar fiebre. Es un fabricante que ya lleva desde el 2018 vendiendo y desarrollando y mejorando las cámaras de detección de fiebre. La cámara tiene 17 modos de color. Es decir, la cámara termográfica hasta 17 modos de color tiene. Bueno, esto va un poquito al gusto del usuario. Por defecto viene blanco y negro, quiere decir, lo más frío es el negro y lo más caluroso es el blanco, el gris. Pero bueno, se pueden configurar en función del cliente, de como quiera. ¿Vale? Lo que os he comentado, la cámara cumple todo el on-bid y esto es una imagen de una grabación extraída de un grabador nuestro de marca Cantronics al que le hemos añadido la cámara y se ve como, a pesar de ser on-bid, no ser un NVR específico del fabricante, me graba la imagen, en este caso que soy yo, ¿vale? Me graba la imagen con el cuadradito verde y la temperatura que tenía en ese momento. Lo que os he comentado, la aplicación móvil, se llama SunCMS, se conecta contra el CMS y en este caso veréis, bueno, este soy yo, cuando he hecho pruebas por exceso de temperatura, cómo han llegado las notificaciones, ya que he dejado registro de las notificaciones de temperatura excesiva que tenía en ese momento. Muy útil, bueno, pues en el que, como os he comentado, si no hay un vigilante que pueda estar mirando el ordenador donde está el software y tiene que ausentarse un momento, pues va a tener un evento de temperatura en el caso de que tenga que llamar a esa persona y decirle, oye, te hemos detectado fiebre, lo que pasa es que en ese momento no estaba en la sala de control. ¿Vale? Se usa un Blackbody, ¿vale?
¿Por qué se usa un black body? Parte de la precisión del sistema reside en el black body, ¿vale? ¿Por qué? El black body ofrece una temperatura constante y estable de referencia de 40 grados centígrados a la cámara, lo que redunda en un sistema de una precisión de más o menos 0,3 grados. Todos los sistemas que no lleven black body, honestamente, pueden ser más baratos, pero los sistemas que no lleven black body y os hablen de una precisión de 0,3 más o menos 0,3 grados centígrados, yo no me lo creo, no va bien. Es decir, yo he hecho pruebas con nuestra cámara sin black body y hace unas temperaturas de detección erróneas, ¿vale? Porque el black body es el que le sirve de referencia, el que otorga una temperatura de 40 grados centígrados estable a la cámara. El black body se conecta y tarda entre los 20 y 30 minutos en llegar a esa temperatura estable de 40 centígrados. La cámara la trae, no podéis poner a encender el black body, instalar la cámara y empezar las calibraciones. No, tenéis que esperar alrededor de unos 20 minutos para que la cámara, el black body, perdón, alcance los 40 grados centígrados. Se sabe porque tiene un display aquí y aquí va subiendo la temperatura, 26, 27, etcétera, hasta que llega a los 40 grados centígrados. ¿Alguna pregunta de esta exposición? No, en principio todo está claro. Vale, gracias. Bueno, la cámara se puede montar en diversos escenarios. Trípode, esto sería un arco de seguridad, ¿vale? Esto es como una especie de pedestal con una televisión con el que se puede visualizar, bueno, instalaciones de techo, instalaciones de pared e instalaciones incluso en exterior. Lo que pasa es que en exterior todo sistema que sea de medición de temperatura corporal no se puede instalar en exterior sin tener un entorno estable de luz y de temperatura. Para ello, bueno, se monta sobre carpas y con unos trípodes se puede hacer la medición bueno, lo ha pedido el ejército, pues para la UME, para detectar fiebre en los cuarteles, pero no tienen un sitio ubicado, sino que es un sitio móvil. Pues bueno, pues un sitio móvil, ellos montan rápidamente una carpa, instalan los trípodes, realizan las configuraciones y ya podrían hacer medición de fiebre. Esto es una instalación en techo, estándar, ¿vale? La cámara tiene que estar entre 2,2 y 2,3 metros de altura, con una ligera inclinación de unos 10 grados. El black body no hace falta que esté en el centro de la visión de la cámara. El black body puede estar en cualquier sitio, incluso en este caso en un extremo. No hace falta que esté en el centro, simplemente que esté en el campo de visión del módulo térmico, con eso sería suficiente para poder realizar una serie de ajustes que ahora veréis. El black body se instala entre 3 y a 5 metros de la cámara, o sea, montaje en techo, pared o trípode, y la distancia de detección es eso, a 3-5 metros. No hay que llevar un sombrero que nos tape la frente o el clásico flequillo que nos puede hacer que la temperatura no sea la correcta. El mejor índice de detección suele estar sobre los 4 metros. De hecho, pruebas, el mejor índice de detección suele estar en los 4 metros. ¿Vale? Entre 3 y 5 te lo va a hacer, pero yo por las pruebas que he hecho, a mí me gusta más que incluso entre los 4 metros suele ser el mejor, el mejor distancia de detección. Y nota importante, lo que os he comentado, interior, ambiente estable, evitar luz solar, flujo de vídeo, acondicionadores de aire, objetos calientes, objetos reflectantes. ¿Vale? Eso distorsiona la medición porque ofrece otro foco de luz diferente, de intensidad de calor diferente al que le está ofreciendo el black body. Vale. La cámara se maneja por Internet Explorer, ¿vale? Viene por defecto la edición 192.168.0.121. Si no existe un servidor de DHCP, si existe un servidor de DHCP, un router, el que sea, o un servidor que ofrece direcciones IP, pues cogerá una dirección IP que le otorguen dentro de ese mismo segmento de la red y habrá que utilizar un software que tenemos, un software de búsqueda que te hace una búsqueda por la red de la cámara. Por defecto, usuario y contraseña es admin, lo que pasa que la primera vez que accedes, pues te pide que por favor cambies la contraseña. Es PoE, ¿vale? 802.3AF, con lo cual con cualquier switch estándar AF lo podemos alimentar, no hace falta que sea un PoE Plus ni nada. Y recomendable instalar antes la cámara
con el Blackbody correctamente todo antes de comenzar la configuración. Es decir, tener claro más o menos dónde va a estar la ubicación de cada cosa antes de comenzar las configuraciones. Por eso os recomiendo, bueno, pues que llevéis un metro o para ubicar los diferentes elementos lo mejor posible. La temperatura detectada tendrá desviación si el objeto está demasiado cerca o demasiado lejos. Quiere decir, tú cuando la cámara, veréis ahora que creamos un área de detección, pero esa área de detección tiene que estar entre los 3 y 5 metros de la distancia desde la cámara al área de detección. Si tú pones el área de detección muy cerca de la cámara o muy lejos, te va a dar una temperatura incorrecta. Bueno, la cámara detecta la temperatura de la frente de las personas, lo que hemos hecho. Bueno. Este es el interface de la cámara. Voy a conectarme con la cámara que tengo en la oficina y así lo veis un poquito mejor. Mira, esta sería la cámara, ¿vale? Este sería el interface de la cámara. ¿Vale? Entonces, la cámara tiene, como os he enseñado, tiene dos módulos, el visible y el térmico. ¿Veis? Esto es el térmico, ¿vale? Y lo que os he comentado, pues se puede cambiar. El formato de color, pues a lo que se quiera, black hot, rainbow, etcétera. Bueno, simplemente para que lo veáis. Si quiero cambiarlo, vais cambiar a un modo estándar, decís que no, porque si no os va a un modo predefinido de fábrica. Configuraciones. Bueno, sencillo, ¿vale? El stream de vídeo, ¿vale? Que es H264, H265 o MJPEG. Evidentemente, usarlo mejor en H264, porque el H265 comprime mucho, pero si no tienes un ordenador muy potente a la hora de codificar, vas a tener saltos. Es decir, H265 sabéis que comprime mucho, pero pero provoca que el hardware que utilizas, el software en este caso, el ordenador donde está instalado el software, si es el H265, si tu ordenador anda escaso de recursos de tarjeta gráfica, provoca que la imagen se ralentice. Los ajustes importantes los tenemos aquí. ¿Vale? Detección de cara activada. ¿Vale? El resto de parámetros, el fabricante nos recomienda tocar una serie de parámetros, te dice que los abandones, lo dejes como están porque están optimizados para la mayor parte de escenarios. Aquí, bueno, pues el tipo de captura de las imágenes, en timing o en optimal. ¿Vale? Generalmente yo lo dejo en timing y pongo 2 segundos. ¿Qué significa timing y qué significa optimal? Bueno, pues el timing, la cámara cargará una imagen cada cierto tiempo, ¿no? El que tú configures aquí, 1 o 2 segundos. La cámara mandará una imagen cada 2 segundos, cargará hacia el software. Si lo pones en modo optimal, pues es un conteo instantáneo. La cámara cargará la mejor imagen de las últimas 5 segundos. Cargará la mejor imagen de la cara, pero en 5 segundos. Pero bueno, yo todo lo que he utilizado lo he utilizado con timing y en 2 segundos, ¿vale? Hay que activar esto, que ya por defecto viene activado. Seleccionar el Celsius o Fahrenheit, en este caso usamos Celsius. La medida que en metros. Importante, temperatura ambiente. Aquí sí que os recomiendo cuando llevéis a la instalación llevéis un termómetro de los que sirven para medir habitación. ¿Vale? A veces que tenemos un termómetro que también te mide la temperatura corporal pequeñito o también temperatura ambiente para establecer una temperatura ambiente. Es importante, porque yo la semana pasada estuve instalando 3 cámaras y en una había alrededor de, la semana pasada hacía más frío, pues había alrededor de unos 14-15 grados, pues esta temperatura hay que ajustarla. ¿Vale? Aunque luego tú llevas y dices que adaptación al entorno, pero tienes que fijarle más o menos qué temperatura ambiente hay en la zona. Por eso es el hecho de decir que el sitio donde se ubique la cámara sea con una temperatura lo más estable posible. A ver si me entero, Ana, porque es que...
Te la he impreso ya. Joder, es que me estoy... ¿Una pregunta? Sí, te iba a comentar una cosa. Sí. Sí, Todo no, esto no yo me estoy dejo, tomando porque unos pequeños he empezado otro apuntes, programa, pero me he acordado que lo tenía tarde. pero quería comentarte, luego toda esta información nos la puedes pasar por email para no Sí, tomar apuntes y ver un poco cómo lo manejas. no te preocupes, yo la presentación os la voy a... la colgaré, pero tengo todos vuestros correos y os mandaré la presentación para que la tengáis. Ah, perfecto, es que de esa manera evito tomar apuntes y estoy atento a cómo lo manejas. Vale, no te preocupes, mira, si te das cuenta en la presentación, lo que pasa es que yo me he ido directamente a la cámara, no solo una presentación, sino aquí también voy a hablar si están las configuraciones, ¿lo ves? Todo esto. Sí. He intentado que la presentación sea pues, un poco comercial, obviamente, pero también que sea instructiva para la hora de tener que realizar una instalación. Esto es lo mismo que estáis viendo allí, ¿veis? No, yo creo que no te hace falta y cualquier cosa me preguntas, o sea, no me mandas un email o lo que si tienes alguna duda, no hay problema, ¿ves? Esto es un poco lo que se está viendo, el snapshot, timing, 2 segundos. Lo que pone en rojo es porque el fabricante recomienda que se dejen en esos parámetros, ¿vale? Básicamente es eso. Veis que la temperatura, la alarma de temperatura tiene que ser la que pongáis aquí, en este caso 36,3, bueno, los sitios que yo ya la he instalado lo he puesto en 37,5, estoy informándome y se considera que una persona comienza a ser febril a partir de 37 y medio. Bueno, es por establecer un baremo, 37,3, 37 y medio, no hay mucha diferencia, pero bueno, si te vas a 38, se te va a colar gente que posiblemente llegue febril al sitio donde está la cámara. Entonces, es evitar esa anomalía de temperatura. Ok. ¿Ves? Esto es lo mismo que está aquí, ¿vale? Pues aquí tú configuras. Yo en este caso, como os he comentado, lo pongo a 37 y medio. ¿Vale? Simplemente es establecer un baremo. Yo lo que me está informando y lo que el fabricante me ha dicho, dice que ellos estaban utilizando también son siempre 37 y medio. Aquí lo que puedes hacer es decir, si quieres, en la agenda de detección. Evidentemente, pues es un sitio que solo va a estar se va a abrir de laborales, pues establecerías los días laborables. Es simplemente crear una agenda no de grabación, sino una agenda de detección, ¿vale? No es más. Aquí tienes las salidas de relé. Es 1 o 2 grados. ¿Vale? Bueno, perdón, 1 o 2 grados. 1 o 2 salidas, ¿vale? Puedes activar una salida o no activarla, ¿vale? Simplemente, bueno, porque la salida de relé que lleva, si va para, si la usas de forma autónoma, la cámara, pues que te pueda generar una activación de una sirena tal. Aunque yo os recomiendo que lo mejor es el software porque es intuitivo y veréis que es muy interesante utilizarlo combinado con el software. Bueno, esto es un poco lo que hemos visto, ¿vale? Pues también podemos mandar los eventos a correo y mandar las capturas de imágenes a FTP. Bueno, Pedro, te quería hacer una pregunta. Sí. Oye, una cosa, ¿habéis probado en algún vehículo andante, en autobuses, en alguna cosa así? No, de momento las instalaciones que yo he ido configurado son entrada de portal y hall de oficina. Incluso en entrada de portal, que son sitios un poco anómalos por las corrientes de aire y eso, he conseguido configurarlas y dejarlas bastante bien, ¿eh? Ahora os enseño un poco también los escenarios. Vale. Vehículos no. Y otra cosa, ¿algún problema con el tema de la protección de datos? Porque estás grabando a la gente. Si yo pongo en algún restaurante, en algún sitio, claro, y luego todo queda archivado. A ver, te comento. Ahora lo enseño. El software no graba. Esto lo vamos a unir con el software. El software no graba. El software solo captura imágenes. Y yo en el software puedo decir si quiero que almacenar las grabaciones o no quiero almacenar las capturas, días, perdón. Por defecto viene a almacenar la captura de imagen en 90 días, pero se puede poner que te almacene simplemente un día. Eso se configura en el software. ¿Vale? En el sitio en el que he estado, que es una aseguradora, una de ellas es una aseguradora, pues pidieron que se bajara a 30 días por ley. No graba, el software no graba, el software solo tiene grabación manual. Tú puedes darle que grabe manualmente. El software lo único que hace es capturar imágenes. Hace una capturita de imagen con tu foto y tu medición de temperatura.
Si alguien quiere que se le borren, pues en la configuración del software está la ruta, te metes ahí, borras y ya está. Es unos ficheros JPG, se borran directamente. Sí. No, pero más que nada es eso, como el tema ahora con la protección de datos, hasta para mandar cualquier cosa que tienes que andar con historias, pues por eso te preguntaba. Claro, la gente está entrando en un restaurante y le estás grabando. Entonces, te pueden decir que quién eres tú para grabarle, que él no autoriza que se le grabe al entrar. Simplemente se puede decir que simplemente es un sistema de prevención. De detección. De detección, sí. Con la finalidad de protección, de prevención. Que no creo, ya te digo, no creo que pongan objeciones. Y el software no, ¿vale? Es una de las cosas importantes que me dijeron cuando se instaló en una asegurada aquí en Madrid Grande. No queremos que grabe, digo, no, simplemente captura imágenes. ¿Cuál es la ruta? Es esta, vale. ¿Y cuántos días? Pues mira, aquí en esta configuración se cambia. Vale, perfecto, ya está. Correcto. No hay más. Perfecto. Vale. Luego, a la hora de seguir con las configuraciones, pues lo que hay que hacer es hacer una calibración. Este proceso es súper importante, ¿vale? Porque hay que determinar 3 puntos que son A, B y C, ubicarlos en la cámara visible y a su vez establecerlos también en la misma ubicación en la cámara térmica. Este realmente va a ser el triángulo de detección, ¿vale? Fiable para la cámara. Son unos puntos de calibración, unos puntos de referencia. Como puede ser un sistema auto-tracking, que siempre hay que fijar unos puntos de referencia para que la cámara sepa en todo momento cuál es su área correcta de trabajo. Se pueden configurar hasta 8 zonas. Bueno, pues generalmente no, yo solo he configurado una sola zona y ya está. Y eso pues aquí lo tenemos. Tenemos aquí a Thermal Mapping. ¿Vale? Y selecciona los puntos. Pues punto número 1, pues si es este, el rojo o el verde. Vale, es el verde. Pues, punto número 1, pues lo establezco aquí. Pues entonces en la cámara térmica también tengo que establecer el punto número 1 ahí. Vale, luego el punto, un poquito lento, el punto número 2. Pues estableces el punto número 2, por ejemplo, pues aquí en la silla. Vale, pues te llevas aquí también el punto número 2 a la silla. Vale, y el punto número 3 es importante, ¿vale? Esto a veces cuando se hace una lectura incorrecta, os hablo de la experiencia, más que de lo que dice el fabricante, ¿vale? Porque yo ya he instalado 3 cámaras de estas la semana pasada y ya me he pegado con ellas. Entonces, este baremo es muy importante, es realmente el que te puede decir, te puede dar una instalación satisfactoria o que es una instalación con mediciones de fiebre incorrectas. Es muy importante. Bueno, estableces ahí también y aplicas y ya está, ¿vale? Siempre es establecer unos puntos de referencia que tienen que abarcar el área de detección. Si haces el área de detección muy grande o muy pequeño, te puede dar problemas de lectura de matrículas, de temperaturas. De temperaturas. Es que este fabricante también tenemos cámaras de lectura de matrículas y me voy de un trineo. Vale, seguimos por aquí. Vale, lo que os he dicho, buscar 3 ubicaciones de los puntos en la imagen visible y marcarlos con los mismos números de puntos asociados en la imagen térmica. Sugerimos que elegir 3 puntos porque estén tan lejos uno del otro, para que el triángulo ABC pueda ser el mayor imagen posible. Bueno, aplicar y ya está. Calibración térmica. Vale, esto es la calibración de la ubicación donde está el black body. ¿Vale? En mi caso, en la oficina, no tengo instalado black body porque llegaron allí más cámaras, las otras se vendieron y como no estoy en la oficina no he podido instalar black body, simplemente me han colocado una cámara. Pero bueno, he dejado este foco aquí, bueno, pues para que veáis un poquito cómo sería la calibración térmica. En este caso sería el black body, ¿vale? Lo que habría que calibrar. Entonces habría que activarlo, decirle que sí quiero información del área de visualización, la temperatura, todos estos parámetros de 40 grados de emisión no se toca y que sí que habría que tocar es la distancia de montaje, es decir, la distancia de detección hasta donde está la cámara. ¿Vale? En ese aspecto sí que habría que hacerlo. Y luego simplemente pues es dibujar
Un cuadradito. Es que se dibuja un cuadradito, que suponemos que es donde está el black body y se aplica. Y ya está. ¿Vale? Sería pues repetir este proceso, lo que hemos visto aquí. En este caso sí que está el black body. Y el black body se instala correctamente donde la cámara pueda verlo. Como os he comentado, no hace falta que esté en el centro de la imagen, puede estar aquí, aquí, aquí. Simplemente el módulo térmico tiene que visualizarlo. Alrededor de... Sí. Soy Fer. Que si necesitas que pase por delante de la cámara para que se vea cómo funciona más, me avisas y voy para allá, para el almacén. Vale, como no estoy haciendo bien las calibraciones, pues a lo mejor dan una lectura incorrecta, pero bueno, simplemente para que... Ok. Gracias. Vale, pues simplemente por lo que he dicho, si se activa la opción de display, luego también mostrará un rectángulo con la imagen de la temperatura térmica. Vale, la temperatura 40 grados, vale, dibujar el código que hemos visto. Vale, hasta aquí alguna pregunta sobre lo que es la propia cámara, las configuraciones de la cámara. Sí, yo tengo una pequeña pregunta. Sí, dime. Quería comentarte lo que es el módulo Black Body. Ya sabemos que tiene que estar a una distancia de la cámara, pero no tiene por qué incidir en lo que es las personas que van a entrar. Es decir, no tiene que estar apuntando. La que tiene que estar apuntando es la cámara. El Black Body es independiente. Lo puedes colocar donde tú quieras, siempre y cuando guardes esa distancia de la que nos hablabas. Sí, sí. El Black Body puede estar en cualquier lado. Ya, voy a poner un vídeo para que lo veáis. Espérate, tengo por aquí. A ver, por ejemplo, el hospital. Vais a ver que la cámara no está en un sitio, el Black Body no está incidiendo sobre las personas, simplemente sirve de detección a... Vamos adelante. Esto es un poco lo que... Ahora veis. El Black Body está aquí y las personas están entrando por otro lado. Mira, el Black Body está aquí y la gente está entrando en esta área de detección. No tiene por qué estar incidiendo sobre las personas. Es más, si yo por las pruebas que he hecho, si el Black Body estuviera aquí, justo en esta área de detección, y la persona se pone detrás del Black Body, le va a decir que tiene 38 o 39 grados. Es decir, Black Body que esté en el área, que esté en el campo visible, pero no debe que estar en el área de detección. Porque si tú te pones, y imagínate esta persona que viene por aquí, el Black Body estuviera aquí detrás, yo he hecho pruebas aquí y me da alta temperatura, es decir, porque me está reflejando la longitud de onda del calor en mi cabeza. ¿Vale? Estas se van pasando, esta temperatura, no hace falta pararlas. Más cosillas. Luego siempre estamos hablando de un equipo, pero por ejemplo una empresa grande que tenga varios accesos de entrada, lógicamente me imagino que podrá poner varias cámaras y varios bodycam para que, Black Body para que se puedan tener cubiertas esas entradas. Tú tienes que instalar en cada entrada una cámara y un Black Body. Cámara y Black Body, cámara y Black Body por cada acceso que tenga esa empresa. La que os he comenzado, la aseguradora esta, tiene 3 entradas, un hall principal, 2 portales de accesorios a otras calles, y ha habido que instalárselo en los 2 portales y en el hall principal, en las 3. Luego el software recibe la imagen de las 3 cámaras y los eventos de las 3 cámaras del software, lo que lo unifica todo. Bueno, pues mira, este es el software, ¿vale? La instalación es sencilla, ¿vale? El software que sería este, lo tenemos en Mac y para Windows, ¿vale? Y tiene la siguiente estructura, es una estructura cliente-servidor. Tú instalas el software en un PC, ese mismo PC se instala el server y el software cliente. Pero tú tienes otro paquete, este sería el paquete completo, pero luego tú tienes un paquete que es el software cliente que tú puedes instalar en otro PC. Entonces tú instalas simplemente el software en otro equipo, le dices que vaya a la dirección IP donde está instalado el server 192.168.1.10 por el puerto 10.086 y se comunicaría con el servidor
con el server sin necesidad de instalar todo el paquete completo en un solo PC, y además de que tendrías todo centralizado, las capturas de imágenes y todo lo que recibe los eventos en un solo equipo. Los otros son software clientes, como puede ser simplemente la app, igual. ¿Vale? Funciones, bueno, hay una, la nueva versión tiene una opción que es que digamos que el Card Management, que lo que hace es, como el equipo tiene muchas funciones, tiene para captura de cuadras, reconocimiento facial, reconocimiento de vehículos, no sé, tiene muchas opciones, digamos que la parte de temperatura es una más del software, pero para que no te líes, pues se crea una opción que se llama el Card Management, que tú en ese Card Management metes las opciones que quieras, simplemente para que tú solo utilices las que te interesan, pues la de temperatura, etcétera, la de visualización, la de búsqueda, simple y llanamente. Es una forma de personalizar el entorno de tu software para tu función, básicamente. Bueno, esto sería añadir una cámara. Esto lo tengo también en la oficina para que lo veáis. Aquí está el software. Bueno, perdón. Este es el software de búsqueda. Como os he comentado, la cámara viene por DHCP. Si no no hay un servidor de DHCP, viene con una dirección IP que hemos visto anterior, que es la 0121. Y en caso que tengas un servidor de DHCP, pues utilizas este software de búsqueda y te localiza la cámara, ¿vale? Te localiza la camarita y ya está. Este sería el entorno del software. Para que lo veáis, bueno, esto es lo que estaba viendo en la presentación. Se da de alta una cámara, ¿vale? Os lo enseño aquí, aunque ahora pasemos por la presentación para que lo veáis. Esta sería la monitorización a tiempo real. Arrastraríamos el módulo visible y el módulo térmico. ¿Vale? Mira, me está detectando que es aproximadamente tiene unos 40 grados. Simplemente visualizas. Aquí en la parte derecha, ya lo veréis, aparecen las personas que van pasando con su captura de imagen y su temperatura, y aquí aparecería la cantidad de otras personas que han pasado y la cantidad de personas que ha detectado con sobretemperatura, y aquí tendrías los eventos de las personas que han detectado con sobretemperatura. ¿Vale? Lo vamos a ver aquí sobre la presentación, y ahora os enseño también un vídeo. Vale. En el software también se configura la temperatura, es decir, la misma temperatura máxima que hemos configurado en el lado del web server de la cámara, también hay que configurarlo aquí. Si hay, evidentemente las temperaturas son erróneas, es decir, si aquí pongo que la temperatura tiene que son 37, perdón, si en el lado de la cámara he puesto que la temperatura son 37,5, en el lado del software también tengo que poner que es 37,5 el exceso de temperatura. Bueno, esta es una opción que se elige con unos grados máximo y mínimo. No se utiliza, pero quiere decir, si lo activas, quiere decir que cuando se activa, la temperatura por debajo de un umbral de baja temperatura y por encima del límite de alta temperatura generará una alarma de temperatura anormal. Bueno, simplemente es eso. Si es una temperatura baja por bajo de 35,9 y entra una persona que tiene bajo 35,9, pues te saltará una alarma normal, que creo que es un color azul. Y por encima de la temperatura que pongas aquí máxima, también te pondrá como temperatura normal. Simplemente es un dato que está ahí y yo he desactivado porque lo único que te puede dar ese error a la persona que está visualizando la cámara. Bueno, esto es lo que os he comentado. ¿Vale? Y este sería el entorno del software. Lo mismo que hemos visto ahora en el software que tengo allí en directo, pues eso sería lo mismo. Aquí aparecería el listado de todas las cámaras, de todas las caras que va detectando, ya sean con temperatura normal o con exceso de temperatura. Aquí las que aparecen con exceso de temperatura y aquí la estadística. ¿Vale? Si picas sobre una de las personas que has detectado, haces tiki-tiki, pues la puedes enrolar a una base de datos que puedas poner, pues, trabajadores de oficina, obviamente, le asignas un código, él ya te reconoce si es hombre o mujer. Aquí puedes configurar, pues, una serie de datos adicionales, como su fecha de nacimiento, por si acaso, creo que cuando coincide la fecha de nacimiento y entra esa persona le da una felicitación. No lo he probado, pero por lo que he leído creo que es algo así, simplemente es un poco chorradita, pero eso sí. ¿Vale? Y puedes enrolar a esta persona directamente a una base de datos ya para que quede reconocida cuando entras. Porque si tú como entras,
y no estás en la base de datos, te va a reconocer como no reconocido, persona desconocida, pero no pasa nada. Te va a medir la fiebre y te va a detectar si vas con temperatura normal. ¿Vale? Esto simplemente pues es la persona a la que quiero añadir a una base de datos, una librería, el fabricante, el software lo llama librería. El software está en español, ¿vale? Lo que pasa es que yo lo he hecho en inglés porque me ubico mejor con la descripción de cada pestaña en inglés, pero el software está en castellano, ¿vale? Esto simplemente sería, pues bueno, pues hacer enrolar una persona a una base de datos. Como os he comentado, si es una persona que no está en la base de datos, pues te la reconoce como extraña. Bueno, pues ya está, no pasa nada. Esto sería la configuración de los eventos. ¿Vale? En el caso de que es una alarma sonora, simplemente, y estos son, pues, para ahora de tomar estadísticas. No me quiero centrar mucho en esto porque en el caso que lo pidan, pues lo configuramos, pero bueno, tú puedes sacar de aquí, sepáis que puedes sacar la estadística, es decir, aquí puedes comprobar la temperatura de un grupo, por persona, también puedes exportar los datos. En este caso, estos datos se pueden exportar de estadísticas por grupo de personas si están ya en la base de datos, es decir, son personas que están reconocidas y añadidas a una base de datos. ¿Vale? Búsqueda por temperatura, esto no hace falta que sea no te lo va a hacer por personas en la base de datos, simplemente tú vas a buscar por temperatura y te van a aparecer todas las personas detectadas o no detectadas, almacenadas en una base de datos o no almacenadas. Dice, todas las temperaturas de las personas inscritas y no registradas se buscan aquí. Puedes buscar por dispositivo o por grupo. Introduce las opciones de búsqueda y existen más opciones, no he querido extenderme. Puedes extraer un archivo de salud de una sola persona, la persona obviamente ya tiene que estar en la base de datos, y puedes extraer un archivo con un gráfico de la temperatura que ha tenido a lo largo de una semana, de un mes, su gráfica de temperatura. En la empresa donde hemos estado, la aseguradora, nos han pedido esos datos, ver si se pueden exportar, porque estos se exportan en fichero lo PDF, no recuerdo mal, se pueden exportar en formato HTML porque para mandarlos a su departamento de médico. Lo estoy hablando con el fabricante. Bueno, que sepáis que en este caso me lo han pedido. Exportar esos datos, al exportar por una empresa grande, tiene su propio gabinete médico, puede exportar esos datos a un gabinete médico por personas. Bueno, pues igual, lo que os he comentado, búsquedas, busca por persona, por género, ¿veis? Bueno, esto es un poco el software de configuración. No sé si tenéis alguna pregunta sobre el software. No he querido meterme a fondo sobre ello porque nos llevaría demasiado tiempo, pero para que veáis que todas las posibilidades que tiene el software. Es un software muy potente. Voy a poner unos vídeos de las instalaciones para que veáis cómo presenta. Vídeos. Bueno. Yo si quieres también os paso tengo este vídeo donde están también cómo se hacen las configuraciones web, ¿vale? No hay problema. Esto es un vídeo que tenemos subido a YouTube, ¿vale? En el que aparecen varias opciones. Esto voy a ir mejor con... En este caso usamos un vaso de café en la frente para simular fiebre y se observa cómo detecta la sobretemperatura. Vale, este es el interface, ¿vale? Como lo veis, lo estáis viendo, pues aquí aparecen las capturas de imágenes, en este caso yo, con mascarilla, me pone que soy extraño, pero me marca mi temperatura corporal. ¿Vale? Entonces entro en el campo de acción, el campo de detección, ¿vale? Sobre temperatura, y aquí abajo me coloca, ¿veis? Con el exceso de temperatura y saldría un mensaje sonoro diciendo la temperatura, el exceso de temperatura detectada y el baremo de temperatura detectada en español. Como os he comentado, el software está en español y la locución también es en español. Eso, disponible también en español.
Bueno, esto es simplemente que la cámara solo detecta la fiebre en la cara, en la frente. ¿Vale? Y entramos con un café en la mano, no me lo detecta y en el momento que yo ya me lo pongo en la frente, ¿vale? Ves que detecta la temperatura y te la marca aquí, el evento. Y lo que os he comentado, le hemos añadido un grabador nuestro de Cantronic con un BIF. Este es el stream de vídeo que manda un BIF y veréis que también graba la temperatura corporal detectada. Vale, no hace falta que tenga que ser unos grabadores especiales del fabricante ni nada por el estilo. Esto ya forma parte de la instalación real. Vale, estamos ahí ultimando las pruebas. No se ve muy bien el vídeo porque se tomó con móvil y no quería que tampoco vieran que estábamos grabando mucho. ¿Veis? Entro en la detección. Yo aquí me he parado, ¿vale? Habéis visto que me he parado porque aquí el cliente va a instalar unas alfombrillas con desinfectante. Entonces, quería que hiciéramos la prueba de parándonos a ver si afectaba. Pero bueno, podía haber pasado de largo y ya está. ¿Veis aquí cómo estáis? Esto es una instalación real. ¿Veis aquí el black body que está en una esquina? Lo veis aquí mejor en la imagen térmica, ¿vale? Y el área de detección está aquí. No tiene nada que ver con el black body. La detección es independiente. Esto es una instalación en portal. Vale, no, un sitio que yo dudaba porque no es una temperatura muy estable. ¿Lo veis? Aquí está instalado el black body. Lo veis aquí mejor. El black body está aquí. Y nosotros estamos entrando en la detección que aproximadamente, bueno, medindo con el metro, calculamos que esa detección estaba a los 3,5, 4 metros, ¿vale? Y aún así, entrando en un entorno que, bueno, que está entrando ese aire de la calle hacia frío, incluso la medición era correcta. Preguntillas que tengáis sobre la instalación o configuración. Hola, buenos días. Hola. Yo quería hacer una pregunta de cómo se ve cara cliente. O sea, es decir, en esta instalación que habéis mostrado no hay una pantalla en la cual el cliente pueda ver en tiempo real o una persona que esté en esa recepción el paso de la gente y las temperaturas, como hemos visto en otros vídeos y en otros competidores. Entonces me imagino que esto será con un PC dedicado y con una pantalla conectada a ese PC a través de uno de las aplicaciones cliente, ¿verdad? Claro, sería lo que te estoy mostrando, es decir, ahí había un vigilante, donde vemos en el hall había un vigilante a la izquierda, ¿vale? Pero ese vigilante se limitaba simplemente a que la gente pasara luego por un arco de seguridad, pero luego más tiene unas personas de recepción con un mostrador donde tienen instalado un software. Y ese software, las personas de recepción lo están viendo a tiempo real y están recibiendo las capturas de imágenes, el histórico de historia de captura de imágenes y los eventos que están sucediendo. Y aquí aparecería las personas totales que están pasando y las personas que han pasado con sobretemperatura. Sí, pero yo me refería, eso lo he entendido perfectamente. Lo que pasa es que me refería de cara a que la gente a la vez que entra se pueda ver al paso, o sea, de cara a los usuarios que van a entrar a esa instalación, no de cara, no de cara a nuestro cliente, sino de cara al público, vaya, que la gente vea, porque además es una, bueno, es una medida más que el cliente nuestro tiene que vender, entre comillas, a las personas que vayan a acceder a sus centros, ¿no? Entonces, esas personas que el poder ofrecerle la posibilidad de enseñarles esas imágenes, pues creo que es un aliciente para ellos también. Entonces, me refería específicamente a cómo se hace ese tipo de configuración. A ver, la cámara no tiene una salida de vídeo HDMI ni nada. En estos casos, si tu cliente quiere mostrar ahí una pantalla al lado de la cámara, no tenemos ningún problema. Es decir, si tú me haces un pedido y me estoy aventurando a una solución comercial, pero bueno, no había problema. Es decir, si tu cliente quiere esto, le regalamos un NVR, que sin disco duro ni nada, para que no grabe, con una salida HDMI para que pueda conectar la cámara y poner ahí un monitor in situ. Ya sé que otros fabricantes tienen esta solución,
pero en contra no tiene un software como el nuestro, un software tan versátil, que almacena datos, que recibe eventos, que comunica eventos de voz y por imagen. Uno de los puntos fuertes de nuestra cámara, además de la propia cámara en sí y su eficacia, es el software. Si algún cliente quiere esto adicional, de verdad, o sea, le regalamos un NVR, conectamos el NVR en red y sacamos de la salida de HDMI a un monitor que tenga allí para que la gente lo vaya a ver en directo. No, o sea, estamos hablando de una solución que a nosotros no nos supone tampoco mucho. Estamos hablando de un producto que cuesta caro y, oye, si para poder entrar en un proyecto hay que regalarle al cliente un NVR, se lo regalamos, de 4 canales. No. Vale, si yo era la duda, porque yo en nuestro caso sí que vamos a ofrecer esa opción. El tema de la duda era si instalar un PC cliente y que ese PC a través del software esté lanzando a esa pantalla la señal, o esta solución que es más sencilla, que pones un VR y efectivamente conectas la salida HDMI y te olvidas, además de tener que configurar o tener que desplazar las ventanas o lo que tengas que hacer para que se quede fija esa ventana del navegador, ¿no? Donde se está haciendo la reproducción en tiempo real de ese stream. Vale, pues muchas gracias, muy amable. No hay problema, o sea, si para un proyecto la condición sine qua non es esa, te va a la cámara del Blackbody y un NVR. En el mismo precio, no te preocupes. Gracias. Pedro, una pregunta. A nivel de recursos del equipo, del PC de gestión, ¿qué recursos recomendáis aproximadamente? A ver, si te has fijado yo aquí, ves este baremo, ese es el recurso de CPU. Estoy un poquito justito de CPU. A pesar de que tengo un i5 y con 4 GB de RAM, ando un poco justito, sobre todo también porque tengo 800 software instalados. Pero bueno, yo te diría que en las oficinas de esta aseguradora, que han montado varios equipos, porque además lo han montado en un sitio centralizado, pero luego en cada ubicación, para cada vigilante de entrada al portal, también tenía instalado su propio software. Entonces, ellos han comprado unos equipitos de estos pequeños, cuadraditos, no me acuerdo cómo se llaman. Sí, los Tiny igual de Lenovo, ¿no? Son algunos de estos, sí. Lo han comprado dedicado y creo que era un i5 con 4 GB de RAM y iba a estar solo dedicado para eso y con eso le valía perfectamente. Va bien, ¿no? Vale, ok. Una pregunta más. A nivel de... Vale, nosotros estamos en un entorno de playa, ¿vale? Hoteles y tal. Entonces, a nivel de... Pues, no sé si tenéis algo de información de otros casos o algo. A nivel de temperatura de una persona que venga de la playa, le ha dado mucho el sol, ¿vale? ¿Es viable este tipo de instalación o seguramente generaría muchos falsos positivos? No tengo experiencia. No me puedo chequear con el fabricante. Sí, ya te digo, no sé qué tiempo recomendable desde que igual da por ejemplo, una alerta y a lo mejor 10 minutos que se vuelva a medir y si ya ha bajado, es que, yo qué sé, si tienen algún baremo o alguna manera de esto controlarlo, claro, porque casos seguro que va a haber. Sí, no, a ver, yo te lo pregunto. Si no te importa, me mandas un correo. Yo ya yo te paso un correo. ¿vale? Yo ya me lo acabo de notar, mandas un correo y lo vemos. Y A ver, entiendo que cuando... Sí, perdona. No, termina. No, entiendo que cuando dices que la gente que viene de la playa, me imagino que es ya en la zona del hall del hotel o entrada del hall de apartamentos o algo. Sí, en la entrada al hotel, correcto, en el acceso, sí. Vale, yo se lo pregunto a ver si tiene algún feedback de alguna instalación que haya generado pues alguna peculiar configuración específica, no lo sé, te lo pregunto, porque como no, en los sitios que se ha instalado son sitios normales, digamos, entre familias, son pautas, ya te digo, en estos casos que bueno, que se puede hacer algún tipo de pauta para hacer un cribado o confirmar que realmente es un falso positivo, no sé. Y la última pregunta es que ha habido algún momento que no he podido atender, ¿vale? Pues me estaban llamando. ¿El mensaje de audio, de alarma de audio que emite, lo emite la propia cámara o hace falta conectarle un altavoz externo? No, la propia cámara. La propia cámara no tiene zumbador, lo pasan en el software. Es decir, si tú quieres escuchar la locución de exceso de temperatura detectada a 40,2 grados, eso te lo hace el software. En la cámara no tiene salida de audio. O sea que tendría que conectarle unos altavoces al PC, ¿no?
Sí, correcto. Vale, correcto. vale, todo claro. Pues era solamente esas cosillas, luego te paso el mail con lo otro. Vale, de acuerdo, gracias. Gracias. Más preguntillas, por favor. Bueno, mientras pensáis si queréis más preguntas, os voy a también presentar la otra solución, que hemos estado hablando de la solución más idónea para entornos de mucha afluencia de personas. Y como os he comentado, hemos cerrado un acuerdo con otro fabricante. Esto no es, perdón. Es el termómetro. Esto es otra solución, digamos, bastante más económica, obviamente, porque esto estaría alrededor de los, creo, 800 euros netos o 750, quiero recordar que me dijeron ayer. Y es una solución, digamos, a medición de temperatura personal, lo que hemos hablado antes de las pistolas. Bueno, que para sitios de poca afluencia, pues bueno, puede ser también una opción interesante. ¿Vale? Es esta pistolita. Las tendremos en 15 días. Se ha traducido la presentación y todo y me lo mandaron ayer. Yo todavía no la he visto, ¿vale? Pero estaba ya leyendo el manual y viendo un poquito la presentación y la tendremos disponible en 15 días. Y el precio aproximadamente creo que son unos 750 aproximadamente precio neto de distribución, ¿vale? Y que de todas maneras, si queréis saber el precio exacto, pues comunicaros con vuestros comerciales, no hay ningún tipo de problema. Veis que esta es una solución más económica. También se puede montar en trípode, pero aquí ya estamos hablando de una precisión superior, de 0,5 grados, más o menos 0,5 grados. ¿Vale? Para entornos en los que no se quiere hacer un desembolso de dinero excesivo y no haya mucha afluencia de personas, pues es una solución también válida. Es decir, vale. En estos casos lo que se hace es porque me han informado el fabricante, pues cuando alguien detecta temperatura alta, pues ahí la persona tiene otro termómetro normal y probar si realmente esta temperatura es Ferri o no Ferri. Bueno, como hay una desviación de 0,5, pues puede ser que tú vayas un día, como me ha comentado la persona anterior, que vengas un día acalorado, vengas de la fiebre, de la playa, llegues con más temperatura normal y con la precisión de 0,5 pues te dispare que tienes fiebre. Vale. La medición se hace a 1 metro de distancia. Las imágenes se guardan hasta 100.000 imágenes en una tarjeta micro SD que se pone en la cámara y utiliza un detector de infrarrojos, ¿vale? De alta sensibilidad WLP. Bueno, simplemente a título informativo. La detección es rápida, ¿vale? No es lenta. Esto es un poco, bueno, pues cómo se haría la detección. Y tiene dos modos. Lo que he estado viendo es un modo único y tú enfocas a una persona individual, enfocas dentro de la carita que te viene dibujada para detectar la fiebre, atrás en tiempo real también, y otro que por lo que he visto se instala también entre 0,6 y 1,2 metros y va detectando también el paso de gentes. No es de mucha afluencia, obviamente, pero parece ser que también detecta. Veis aquí en la imagen, está la instalación y aquí un pasillo y si instala, pues esto lo que veo entre 20 y 30 grados con respecto al eje de la perpendicular de la persona que va por ese pasillo y también podría hacer una lectura de personas. Entiendo que no es para mucha afluencia porque además y no mucha afluencia y además el índice de error es más o menos 0,5. Ya nos hemos ido, como he comentado, con respecto a la otra que es de 0,3 grados, ¿vale? Esto es presentaros esta solución, que cerramos ayer el acuerdo para que tengáis también en cuenta que tenemos esta solución y podéis también ofertarla. Preguntillas, por favor. Una pregunta, Pedro, ¿me oyes? ¿Sí, me oyes? Sí, te escucho. Respecto a la instalación del equipo anterior, ¿qué va? ¿Vía wifi o hay que andar tirando instalación, digamos, de cables y demás? Es cableada. Todo es cableado. Es el Ethernet, lo único que bueno que es PoE, te ahorras el tener que tirar cable de alimentación, pero con que tires simplemente un cable de Ethernet ya tienes conexión. No tiene por qué generarte muchos problemas. Correcto. Es cableada. Correcto, vale, gracias. Sí, perdona. Pedro. Sí. Pedro, oye, disculpa. Se me ha colado. Hola, Pedro, ¿me oyes? Sí, te escucho.
Mira, perdona, soy Antonio de Mercury. Cuéntame. El precio de la solución esta de la IRCAM STN5, ¿cuál es? A ver, en el tema de precios casi prefiero que habléis mejor con los comerciales, pero creo que está alrededor de los cerca, ya depende también tipo de proyectos, en esto no me quiero mojar mucho, porque no es lo mismo comprar una cámara que comprar 3, cerca de los 9.000 euros. Precio de distribución. ¿La cámara con Blackbody o la cámara solo? No, cámara con Blackbody y soporte. 9.000 euros, digamos el sistema completo. Sistema completo y el software gratuito. ¿Vale? Perfecto, muchas gracias. Y app gratuita también, perdona. ¿Vale? Entonces, ese sería ya tema de precios puntuales para determinados proyectos, pues hablar ya con Tomás, Miguel Ángel, para, si obviamente entiendo que el precio no lo mismo comprar una unidad que comprar 4, eso está claro. Claro. Perfecto, pues muchas gracias. Nada. ¿Más cosillas? Otra preguntilla, ¿el fabricante es el mismo, el del equipo individual que hemos dicho pequeñito, que el del STN5? No, son diferentes. Vale. Es distinto fabricante. Nosotros, como sabéis, nosotros bajo la marca de Cantronics englobamos multitud de fabricantes. Entonces lo que buscamos es siempre el mejor producto de cada fabricante. En este caso el fabricante de la cámara termográfica nos ha parecido la mejor solución, la más fiable por experiencia, por soporte, por el adicional que otorga el software, que es muy intuitivo, muy versátil. Bueno, pues en el caso del otro fabricante de la pistola es diferente. Ya te digo, como nosotros dentro de Cantronics englobamos, intentamos coger lo mejor de cada fabricante. Gracias. No. ¿Unas preguntillas? Cualquier cosilla que tengáis, que no se os quede en el tintero, a pesar que luego podéis comunicar conmigo por correo, como siempre, o por teléfono. Cualquier cosilla que tengáis, preguntármelo ahora, si tenéis dudas. ¿Todo claro? Entonces, ¿no tenéis preguntas? No, en principio, bueno, lo único que se me ocurre ahora un poco, como somos todos un poco de distintas provincias, las instalaciones las hacéis en cualquier parte del territorio nacional, entiendo. A ver, nosotros, instalaciones, ¿te refieres a puesta en marcha, configurarla? Sí, correcto. Bueno, a ver, nosotros, puestas en marcha, como hacemos hasta ahora, nosotros te vendo un sistema de Pelco o de Quedacon y tú no lo controlas bien y me pides ayuda, pues sí, se valora si el proyecto hay que añadir algo más de coste de desplazar a una persona a configurar las cámaras, la cámara no lo sé, pues eso se valora o bien se tiene en cuenta dentro del propio pedido, pues mira, en este caso son 3 cámaras, pues te regalo que vaya Pedro a Segovia o a Santander a configurarla. Poder hacerlo lo podemos hacer, lo único que ya es valorarlo, si entra dentro del proyecto, no entra dentro del proyecto, si hay que cobrar un adicional, eso ya son soluciones comerciales que siempre tendréis que hablar con los comerciales. Nosotros tenemos unas tarifas de configuración, tanto in situ, en Madrid o fuera de Madrid, o Barcelona, fuera de Barcelona, o también incluso hasta una tarifa de configuración vía remota. O sea, si en el caso que a lo mejor tú me digas, pues mira, yo te voy a dejar las cámaras ubicadas y tú tienes que llegar y simplemente configurarlas. ¿Cuánto cuesta? Pues creo que son 45 euros la puesta en marcha. Bueno, se puede valorar, todo es valorable, todo es moldeable. Proyectos son diferentes unos a otros y nosotros hacemos puesta en marcha por toda España, ¿no? De todo tipo de dispositivos de los que vendemos, no hay problema. Vale. Y por otro lado, el tema del software, una vez que se vende, requiere de actualizaciones, requiere de algún mantenimiento. No requiere ningún mantenimiento, no hay que renovar licencia anualmente. Lo único que si te interesa y ya tienes instalado el software tal que hoy y dentro de 15 días ha salido la versión que detecta máscaras, yo te la voy a enviar sin ningún tipo de coste. Es decir,
único que podemos hacer es que vayan mejorando, vayan añadiendo cosas, como en este caso la detección de máscara, alarma por falta de máscara, puesta de mascarilla puesta en la cara. Pues oye, yo te lo mando, oye, ¿ha salido una nueva versión? Sí. ¿Hace esto? ¿Te interesa? Bien, pues yo te la mando. Lo único que la aplicación es que tienes que hacer una desinstalación e instalar la nueva versión, manteniendo la base de datos, hacer una exportación de todos los datos de base de datos si tuvieras personas registradas, etcétera, para que no se te borrara y ya está, no hay mayor problema. Vale, perfecto, gracias. El software, que os quede claro siempre, es gratuito. Actualizable, sin ningún tipo de coste, no hay que renovar licencia. Los SDKs son gratuitos, los CGI, para la integración, ya estamos facilitando todo tipo de los SDKs de la cámara termográfica para que empresas que se dedican a hacer control de acceso de todo tipo la integren, gratuito, no hay ningún problema de limitación. O sea, es un producto abierto para que pueda encajaros en la mayor parte de los proyectos que podáis entrar. Hola. Sí. Una pregunta, ¿se puede poner Sí. varias cámaras con un solo punto de control? Es decir, a través de un grabador de IP o R o lo que sea. No sé si te he entendido tu pregunta. Tu pregunta quiere decir si puedes añadir todas esas cámaras a un mismo NVR. Correcto, para que solo haya un punto de control, es decir, un solo vigilante que me controle 4 puertas. Sí, a ver, tú las cámaras las puedes mandar a un NVR y te van a grabar. Y lo que pasa es que no vas a detectar el sobreexceso de temperatura. Eso lo hace solo el software instalado en un PC. Yo te voy a mandar las cámaras por OnBeam, como has visto antes, te mandan el stream de vídeo. Con el stream de vídeo aparece el cuadradito en verde con la temperatura de la persona, pero eso no va a generar ningún evento al vigilante porque ese NVR estándar no es capaz de manejar los metadatos. Le van a llegar un stream de vídeo, pero no le llegan los metadatos. Para eso, los metadatos son los que manda la cámara al software y el software los identifica como temperatura normal o temperatura excesiva. Es decir, no te generaría la alarma, que es lo que te interesa en un puesto de control. Pero entonces solo tendría que montar cámara con un software. Cámara con un software, sí, correcto. No, yo pensaba por si había algún software que se podría dividir, como hace el VR, ¿no? Y salir 6 pantallas con sus 6 detecciones. No, simplemente si tú colocas un NVR estándar de 8 o 16 cámaras IP, tú agregarías esas cámaras y grabarías el streaming. Lo único que podrías hacer con ese streaming, si piensas que alguien ha entrado con temperatura alta, es buscar la grabación de esa fecha y esa hora y te aparecería la grabación, sí que te aparecería que has entrado con fiebre, pero no habrías tenido un evento online en tiempo real. No, el evento lo podríamos hacer utilizando los relés, ¿no? De la propia cámara. Sí, eso sí, claro, por supuesto. Meterle ahí una campana que cuando entre uno que suene la campana. Sí, o sea, eso lo hemos visto antes, lo veis ahora, o sea, lo voy a enseñar para que lo veáis en la configuración de la propia cámara. Sí, tenía dos relés, 2 salidas de relé. Eso es, colega. Correcto. Tú aquí te vas a Face Alarm y pones lo que quieres hacer. Si quieres activar uno o los 2 relés. Es un contacto seco, o sea, ni siquiera es con tensión. Con cualquier cosa que golpes ahí, una sirena, es una pulsación sin tensión. Sí, correcto. Contactos secos. Se cierra el contacto y circula la tensión que tú metas por ahí. Lo que no tengo en este momento, no sé si manejará 220. Generalmente estos relés no suelen manejar 220 voltios. Bueno, pero se mete otro relé, un contactor intermedio o lo que sea. Por eso es lo de... Correcto. Sí. Simplemente si quieres hacer que la cámara sea autónoma y cuando detecte el evento, pues te aparecería ahí. Vale. Perfecto. Gracias. Unas cosillas, que dudas que tengáis, por favor. ¿Nada más? Bueno,
Pues entonces, si no tenéis más preguntas, daros las gracias por vuestra atención, pediros disculpas por el problema técnico que he tenido antes, que no sé por qué no se me escuchaba, y agradeceros vuestro tiempo, ¿vale? Y bueno, espero que haya sido productivo y que os pueda servir para ofrecer proyectos que os puedan ayudar a generar un negocio. ¿De acuerdo? Perfecto, muchas gracias por Muchas todo. gracias.